La verdadera derrota no está en perder a alguien, sino en perderte a ti mismo en el proceso. Cuando el mundo te ignora, te abandona o te hace sentir insignificante, lo que realmente se destruye no es solo esa relación, sino la esencia de tu ser. Tú no eres un simple reflejo de las expectativas ajenas, eres un alma que merece ser reconocida y respetada, incluso en medio del silencio y el rechazo. El estoicismo no es solo resistencia ante las tormentas, sino la llave para despertar, para reconstruirte desde el dolor y convertir esa herida en tu mayor fortaleza. Porque en ese silencio profundo, en esa pérdida que te atraviesa, yace la oportunidad de redescubrir quién eres en realidad. Y recuerda, no se trata de ganarte a nadie, sino de no perderte a ti mismo en el intento. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es la presencia de una fuerza poderosa que nos conecta con nuestro interior. En medio del ruido del mundo, aprender a callar es aprender a escuchar la verdad que reside en nuestro corazón. Cuando todo lo que nos rodea se desmorona, cuando las circunstancias parecen desbordar nuestra paciencia y esperanza, el silencio se vuelve nuestro refugio, nuestro escudo y nuestra guía. Porque en ese silencio profundo, comprendemos una verdad simple pero devastadoramente liberadora: hay cosas que no podemos controlar. La vida, en su implacable flujo, nos presenta desafíos que escapan a nuestro alcance. Pero, ¿qué sucede cuando nos resistimos a aceptar esa realidad? Nos desgastamos, nos perdemos en la tormenta de pensamientos y emociones que solo alimentan nuestro sufrimiento. La aceptación no significa rendirse. Significa entender que hay fuerzas que están fuera de nuestro control y, en esa comprensión, encontramos la verdadera libertad. Séneca nos enseñó que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Perdemos mucho en la lucha contra lo inevitable. Nos aferramos a lo que no podemos cambiar y en ese aferramiento nos agotamos. Pero la sabiduría estoica nos invita a soltar, a dejar ir con dignidad. Porque el acto de soltar no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de valentía que nos permite recuperar nuestra paz, esa paz que solo el control de nuestra mente puede darnos. El aceptar no es resignarse, es comprender que la paz interior no viene de cambiar el mundo, sino de cambiar nuestra forma de relacionarnos con él. Cuando dejamos de resistirnos a la corriente, dejamos de desgastarnos en batallas absurdas. Nos volvemos como el río que fluye, que no se detiene ante las rocas, sino que las abraza y sigue su camino. La aceptación nos enseña que la verdadera fuerza reside en la serenidad, en la capacidad de mantenernos firmes en medio del caos, sin perder nuestro centro. Cada vez que decides aceptar lo que no puedes cambiar, estás reclamando tu poder interior. Estás diciendo que tú, y solo tú, controlas tu reacción ante la vida. Porque el control no está en las circunstancias, sino en tu respuesta. La aceptación es la llave maestra que abre la puerta a la paz interior. Es la calma que llega cuando comprendes que algunas guerras solo sirven para desgastarte y que la verdadera victoria está en dominarte a ti mismo. El silencio y la aceptación son tus aliados más leales en esa lucha interna. No temas al silencio, no huyas de la aceptación. Abraza ambas con la fuerza de un guerrero estoico. Porque en esa quietud, en esa entrega consciente, radica la mayor de las victorias, la libertad de no estar esclavizado por lo que no puedes cambiar. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de tu firmeza interior. Y solo en el silencio y en la aceptación, descubrirás que esa paz siempre estuvo dentro de ti, esperando que la reconozcas. El autocontrol no es una simple virtud, es la puerta de entrada a la verdadera libertad. En un mundo donde las emociones nos arrastran como olas implacables, aprender a dominar esa marea es el acto más revolucionario que puedes realizar. Porque nadie más que tú tiene el poder de decidir si permites que la ira, el miedo o la tristeza te gobiernen. La fuerza real no está en ceder ante esas emociones, sino en enfrentarlas, entenderlas y, finalmente, trascenderlas. Séneca nos recuerda que la verdadera fortaleza está en dominarse a uno mismo. Y esa fortaleza solo la construyes cuando reconoces que no eres tus emociones, sino el que las observa y las regula. La pasión, el enojo, la ansiedad, son como llamas que arden en tu interior. Pero tú tienes la opción de apagar esa llama o dejar que te consuma. La autodisciplina es el agua que apaga el fuego, la que te permite mantenerte firme en medio de la tormenta emocional.
Cada vez que reaccionas impulsivamente, entregas un pedazo de tu libertad. Es como si te convirtieras en esclavo de tus propios sentimientos, atrapado en un ciclo sin fin de reacciones automáticas. Pero tú no estás destinado a ser un prisionero de tu naturaleza. Eres un ser consciente, con la capacidad de escoger cómo responder. La verdadera fortaleza es la que se muestra en la calma, en la decisión de no dejarse llevar por la inmediatez de las emociones. El control sobre tus sentimientos no significa suprimir o negar lo que sientes. Significa reconocer, aceptar y decidir qué hacer con ello. Porque en esa elección reside tu poder. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La emoción solo tiene poder sobre ti si le das permiso. Pero tú puedes decidir no otorgarle esa autorización. El autocontrol es la disciplina que te ayuda a esculpir tu carácter, a convertirte en el arquitecto de tu destino. Cuando dominas tus emociones, te vuelves invencible ante las circunstancias externas. No eres un náufrago a merced de las mareas de la vida, sino un capitán que navega con firmeza, con propósito y con claridad. La libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerte firme y en paz, incluso en medio de la tempestad. Recuerda esto, cada vez que eliges responder con calma en lugar de reaccionar con ira, estás reforzando tu independencia. Estás afirmando que tú, y solo tú, tienes el control sobre cómo te sientes y cómo actúas. Esa es la verdadera fuerza del estoico, no negarse a sentir, sino gobernar esas emociones con la dignidad de quien sabe que su poder reside en su interior, en su disciplina y en su voluntad. El camino hacia esa libertad interior es arduo. Requiere constancia, sacrificio y un compromiso inquebrantable contigo mismo. Pero cada vez que avanzas en esa dirección, te acercas más a la versión de ti que no se deja dominar por las circunstancias, sino que las domina. Porque, al final, no se trata de controlar todo lo que sucede a tu alrededor. Se trata de dominarte a ti mismo, de convertirte en el dueño de tu mente y de tu alma. Solo así, podrás mirar con ojos claros y corazón fuerte, sabiendo que en ti reside una fuerza que ninguna tempestad puede destruir. El dolor no es un enemigo, sino un maestro silencioso que nos revela quiénes somos en realidad. Cuando la vida nos golpea, cuando las heridas parecen imposibles de sanar, allí, en ese instante de oscuridad, se encuentra la oportunidad más grande, la de renacer. La adversidad no busca destruirte, busca mostrarte que tienes una fuerza interior que desconoces. La verdadera dignidad no se mide por los éxitos, sino por la forma en que te levantas después de haber caído. No temas al sufrimiento. En él reside la semilla de tu mayor fortaleza. Cada herida, cada lágrima, cada caída, son como ladrillos que construyen el carácter que te permitirá afrontar cualquier tempestad. Séneca decía que las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. La adversidad no es un castigo, sino una oportunidad para descubrir que tú eres mucho más de lo que imaginas. Que en lo profundo de tu ser hay una chispa que no se apaga, incluso en medio del caos. Transformar las heridas en fortalezas requiere una visión clara y una voluntad firme. No puedes quedarte atrapado en el sufrimiento, en la queja o en la resignación. La dignidad se revela en el acto de aceptar lo que no puedes cambiar, en la decisión de convertir el dolor en un combustible para avanzar. Porque, al final, no son las circunstancias las que definen tu destino, sino tu actitud ante ellas. La auténtica grandeza se forja en la resiliencia, en esa capacidad de levantarse con más determinación cada vez que caes. El estoico sabe que la vida es impredecible, que el destino puede ser cruel. Pero también sabe que la verdadera victoria está en cómo respondemos ante esa crueldad. La dignidad no se pierde en el sufrimiento, sino que se revela en la forma en que enfrentamos y trascendemos ese sufrimiento. Cada cicatriz lleva un mensaje, un recordatorio de que has resistido, de que has aprendido, de que has crecido. La herida que hoy te duele puede ser la marca que te distingue mañana. No temas al dolor, no huyas de las heridas. Enfréntalas con valentía, con honestidad y con la certeza de que cada una de ellas te está enseñando una lección valiosa. La verdadera transformación comienza cuando decides no ser víctima del sufrimiento, sino un artesano de tu propio destino, moldeando desde la experiencia una versión más fuerte, más sabia y más digna de ti mismo.
Porque en esa capacidad de renacer desde el dolor reside la mayor expresión de tu dignidad y tu poder interior. La verdadera fuerza radica en la capacidad de soltarse, en el arte de dejar ir sin perder la dignidad. Muchas veces, creemos que perder algo, alguien o una ilusión significa fracasar. Pero en esa creencia yace una trampa que nos aleja de nuestra esencia. Perder no es un signo de debilidad, es una oportunidad para reencontrarte contigo mismo, para descubrir quién eres cuando ya no tienes nada que sostenerte. La dignidad del desapego no consiste en abandonar, sino en comprender que tu valor no reside en las cosas, en las personas o en los momentos que pasan. Reside en tu capacidad de mantenerte firme, incluso en la pérdida. Séneca enseñó que no es que las cosas nos afecten, sino nuestra opinión sobre ellas. Y esa opinión, esa percepción, es la que determina si el dolor te destruye o te fortalece. Cuando aprendes a soltar con dignidad, te liberas de las cadenas del apego y te conviertes en el dueño de tu paz interior. Porque, en realidad, nada te pertenece. Todo en la vida es transitorio, y aceptar esa verdad con serenidad es el acto más noble que puedes realizar. El desapego no es indiferencia, es amor propio, es respeto hacia ti mismo. Es entender que tu valor no se mide por lo que posees o por quien te acompaña, sino por tu capacidad de seguir adelante, sin depender de circunstancias externas. Cuando aprendes a perder con dignidad, descubres que no pierdes nada, sino que ganas libertad. La libertad de ser quien realmente eres, sin las ataduras del miedo, del control o de la necesidad de aferrarte a lo efímero. Mira al vacío que deja la pérdida y no veas solo la ausencia, sino el espacio que se crea para que puedas llenarlo con tu verdadero yo. El desapego te revela que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino quién eres cuando ya no tienes nada. Esa es la verdadera prueba de tu carácter. La dignidad del desapego se muestra en la tranquilidad con la que aceptas que todo pasa, que todo termina, pero que tú permaneces intacto en tu esencia. Porque ser digno no significa aferrarse, sino tener la valentía de soltar y confiar en que, en esa entrega, también hay un poder inmenso. El estoicismo no es solo una filosofía, es un refugio en medio de la tormenta, una guía firme que te sostiene cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. En un mundo lleno de caos y cambios constantes, esa sabiduría antigua se convierte en tu escudo, en tu faro en la oscuridad. No permitas que las circunstancias externas roben tu paz. Recuerda que lo que define quién eres no son las tormentas, sino la fortaleza con la que las enfrentas. Cultivar la resiliencia significa fortalecer esa llama interior que ninguna adversidad puede apagar. Significa entrenar tu mente para mantenerse firme ante la incertidumbre, para aceptar lo que no puedes cambiar y para responder con dignidad y claridad. El autocuidado no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio y de respeto hacia tu misión esencial. Es entender que, si no cuidas de ti mismo, si no cultivas tu fortaleza mental y emocional, te arriesgas a perderte en medio del caos. La verdadera resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de sanar, de levantarte y seguir adelante con más sabiduría y determinación. Es saber que en cada caída hay una lección, en cada dificultad una oportunidad para crecer. El estoico sabe que la vida siempre presentará desafíos. Pero también sabe que su refugio está en su interior, en la disciplina de su mente y en el amor constante hacia su propia dignidad. La resiliencia se cultiva día a día, en la elección consciente de mantener la calma, de fortalecer el carácter y de cuidar la salud del alma. Porque nadie más que tú tiene la responsabilidad de proteger esa esencia que te hace único, esa chispa que brilla más allá de las circunstancias cambiantes. Recuerda que la fortaleza verdadera no consiste en negar el dolor o el sufrimiento, sino en enfrentarlos con valentía y con la certeza de que, en esa lucha, estás formando tu carácter. Cuando cultivas esa resiliencia, te vuelves invencible ante las mareas del destino. El autocuidado, en esa perspectiva, no es un acto superficial, sino una declaración de que tú eres tu mayor tesoro. Que en medio del caos, tú permaneces firme y consciente, recordando siempre que tu verdadera fuerza reside en tu interior y que, en esa fortaleza, reside tu libertad. Recuerda que la verdadera victoria no está en conquistar la aprobación de otros, sino en mantener intacta tu esencia, en no perderte en el camino. La vida te desafiará, el mundo te pondrá a prueba, pero tú tienes el poder de decidir quién eres en medio de esa tormenta.
Cada lección estoica que has escuchado hoy es una semilla que puedes cultivar en tu interior. Enfócate en ti, en tu crecimiento, en tu autoconocimiento. La fortaleza que buscas ya está en ti, solo necesitas despertarla y alimentarla con disciplina, silencio y resistencia. La transformación no termina aquí, es un proceso constante. Vuelve por más, porque en esa búsqueda, en ese empeño, reside tu verdadera libertad. Tu historia aún se escribe, y tú eres el autor de cada capítulo que falta por venir.